El video que les traigo o que les he preparado para el día de hoy es uno de esos videos que llegan al alma y nos hace preguntarnos o preocuparnos, decir, oye, ¿realmente hay gente tan estúpida y tan de mal corazón en el mundo? Pues la respuesta es sí. Todos los días nos encontramos con situaciones realmente increíbles y vergonzosas, como el caso de Cristel Candelaria o Candelario, que es una mujer de origen o nacida en Ecuador, ecuatoriana, de 32 años, quien el pasado mes de junio del año 2023 se fue de vacaciones durante 10 días a Detroit y a Puerto Rico, y que dejó a su hija de tan solo 16 meses durante 10 días encerrada en un corral, totalmente sola y a su suerte. Pues bien, lo bueno de todo esto es que el día de hoy le han dictado cadena perpetua. Además, creo que el juez ha sido especialmente severo con ella, no solamente en su condena, que me parece estupenda y me parece ejemplar, sino también en las palabras que ha dicho el juez, que ya lo vamos a escuchar, porque le ha dicho lo que es muy probable le esté pesando muchísimo más que esa cadena perpetua a la que ha sido sentenciada. Hoy vamos a conocer el caso de esta mujer ecuatoriana absolutamente desalmada, así que les voy a pedir por favor que me acompañen hasta el final de este video y les comento la historia rápidamente. Cristel Candelario, como les acabo de comentar, una mujer ecuatoriana de 32 años, quien el pasado mes de junio del año 2023 decidió irse de vacaciones por X razón. También vamos a escuchar las declaraciones de ella que dio al juez luego de que se le dictara sentencia, analizando un poquito esta situación. Lo cierto es que esta mujer decide irse durante 10 días de vacaciones, dejando a su suerte a una pequeña de tan solo 16 meses, que era su hija, por cierto. La dejó en un corral sin comida, por supuesto. Una persona que no es capaz de valerse por sí misma es lo que ha ocurrido. Evidentemente, cuando regresa de su viaje, se encuentra que su hija está en un estado bastante lamentable, en una deshidratación realmente importante y además cubierta de heces fecales y de su propia orina. Se habla también incluso de que la bebé intentó ingerir sus propias heces para intentar sobrevivir en estos 10 días sin absolutamente ningún tipo de alimento, ni siquiera ningún tipo de líquido, que es lo que le vamos a escuchar al juez. Porque el juez, cuando le dicta la sentencia, le dice muy claramente: te voy a dar esta condena porque fue lo que tú hiciste con tu hija durante 10 días, privarla de libertad o de encerrarla, mantenerla encerrada ahí en su corral durante todo ese periodo, pero la diferencia es que nosotros sí te vamos a permitir el derecho que tienes a consumir alimentos y cualquier tipo de líquido que te impida mantenerte hidratada. Fueron unas palabras durísimas que por supuesto ya vamos a escuchar. Evidentemente, como les digo, la mujer intentó matizar un poco la situación diciendo que ella estaba en una situación compleja. Ya lo vamos a ver y por supuesto lo vamos a analizar, pero repito, es una historia absolutamente trágica y que hoy, casi un año después de que esto sucede y que posteriormente ella, al regresar de su viaje, la pequeña todavía estaba con vida, pero tristemente falleció por el complicado estado de salud en el que se encontraba. Así que bueno, vamos a empezar escuchando al juez y posteriormente vamos a escucharla a ella cómo intenta justificar, pese a que dice que no quiere justificarse, pero de la forma más lamentable, porque de verdad me parece increíble lo que le vamos a escuchar a esta mujer. Y repito, una de las cosas que más me agradan es que definitivamente se haya hecho justicia y que le hayan dado una condena ejemplar. Afortunadamente esto ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, que pese a ser un país disfuncional en muchas cosas, creo que en este caso en concreto, para proteger a los niños, son muy estrictos, y de verdad eso me alegra un montón. Así que vamos a pasarnos a la pantalla y empezamos a escuchar al juez. Y bueno, gente, aquí ya está el video en el momento en el que el juez le dicta la sentencia y además le regala o le dice unas palabras a esta degenerada mujer. Así que vamos a escucharlo. You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, with no food, no water. Instead, I see photos of you on a beach while your child was eating her own feces, an attempt to survive. I have to remember Jalen, where you did not.
Just as you didn't let Jalen out of her confinement until she died, so too, you should spend the rest of your life in a cell without freedom. The only difference will be that prison will at least feed you and give you liquids that you denied her. I'm going to sentence you to life in prison without the possibility of parole. You Sencillamente demoledor. Cadena perpetua y sin libertad, o sin la condición esta de la libertad condicional que se le otorga a algunos sentenciados. Me parece realmente estupendo, es una conducta ejemplar. Se le veía notablemente emocionado del mal sentido al juez. Me alegra muchísimo encontrarme con este tipo de cosas realmente, además de que con mucho dolor en el alma que se le ve al juez, le dice las cosas que seguramente cualquiera de nosotros estamos pensando, y me parece que esta es la condena que esta mujer debe. Si todavía le queda un poquito de resentimiento, algo dentro de su alma, es la condena que debe arrastrar estas palabras tan severas de este juez. No se los había comentado, pero a mí este es un caso que me hace especial dolor, porque como posible hubiera sido un posible padre que ha perdido a 2 de sus hijos en el embarazo, créanme que pensar que hay personas que los tienen, que Dios se los regala, y terminan en estas situaciones tan lamentables, dejándolo 10 días mientras te vas de vacaciones, y encima que venga esta sinvergüenza a decirme que nadie entiende su situación o por lo que ella estaba pasando. Vamos a escucharlo porque de verdad es que me parece increíblemente absurdo. Y bueno, amigos, aquí está el video. Durísimo de ver, de verdad, porque me da mucha rabia que la gente sea tan descarada, pero bueno, toca verlo porque es parte de esto. Vamos a escucharla a ella. Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailin. There's so much pain that I have in regards to the loss of my baby, Yailin. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. I'm extremely hurt about everything that happened. No estoy tratando de justificar mis actos, I am not trying to justify my actions, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo, but nobody knew how much I was suffering y por lo que estaba pasando. and what I was going through. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. Chicos, ¿qué quieren que les diga? A ver, ¿cómo abordamos esto, señora Candelario? Entonces tú me estás diciendo que nadie sabe por lo que tú estabas pasando, que me imagino que haces referencia a una situación compleja, ya sea económica, sentimental, emocional, cualquier tipo de situación que a ti te parezca o que tú consideres que es una situación bastante compleja y que nadie, y en esa parte tienes razón, tienes derecho a juzgarte. Pero me estás diciendo que todas las fotos que hay en tu Facebook de esas fechas en las que se te vio por la playa, se te vio paseando en distintas regiones de Estados Unidos y en Puerto Rico, entonces eso es una persona que está pasando por una situación complicada y que encima lo primero que hace es dejar abandonada a una pequeña de 16 meses a su suerte durante 10 días. Es que yo particularmente no sé si es que soy muy bruto, pero no acabo de entender estas declaraciones de esta señora, y honestamente me alegra muchísimo, pero muchísimo, que le hayan condenado a cadena perpetua, porque no se merece muchísimo menos que eso. No se merece nada, ningún tipo de empatía en lo absoluto. Puedes estar pasando por lo que quieras, pero ¿cómo vas a hacer algo con una persona, ni siquiera una niña que ya es grave también, de 6 años, 7 años, 10 años, que ya es complicado, pero que seguramente pudiera tener esa capacidad de intentar salvarse por sus propios medios? ¿Cómo vas a hacerlo con una chica de 16 años? Es que eres una enferma, estás enferma, y espero que este tiempo, y como tú misma lo dices, te acerques a Dios y Él pueda perdonarte, porque es el único que va a poder perdonarte de esta absoluta negligencia e irresponsabilidad que has hecho. No sé de verdad yo más que decirles de este video. Estoy con una mezcla de rabia y sentimientos absolutamente lamentables, que bueno, al final son cosas que tenemos que vivir día tras día. Y me repito con esto, me alegra muchísimo que te hayan dado una
una condena ejemplar. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, qué les parece esta maravillosa madre que estaba por allí disfrutando de su vida mientras su pequeña se jugaba la suerte durante esos días que debieron haber sido trágicos para la pequeña. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.